nosotros no jugamos a las escondidas, nosotros nos escondimos de verdad para que no nos alcanzaran las balas o los machetes de los asesinos. ¿Quiénes eran los asesinos? Campesinos humildes del lado de la región de las veredas conservadoras, que ellos tampoco sabían por qué hacían la violencia. Estaban siendo envenenados en su alma, en su espíritu, para matar, para asesinar, para quitarle las cosas a sus vecinos de las veredas, de las casas, que eran liberales sin responsabilidad. Nosotros no somos liberales por convicción o conservadores por convicción. Somos liberales y conservadores, resultamos siendo divididos en liberales y conservadores porque nacimos geográficamente en una vereda y porque nuestros abuelos habían nacido ahí y les tocó ser liberales. Y un día amanecimos con enemigos, sin tener una razón, sin haber cometido la más mínima falta para que hubiese enemigos contra nosotros. Y aquí, en este punto, en 1970, el 29 de septiembre, un jueves en la noche, como las veredas liberales prácticamente se habían desocupado, porque la gente estaba tratando de conservar su vida, de defender su vida, hacinándonos en esta calle. Y aquí vivíamos todos, casi todos los liberales. Y esos nombres que están ahí corresponden a mujeres, a hombres y a niños. No a combatientes, a mujeres y a hombres y a niños inocentes. En la provincia de Vélez, lo que tenemos en los años 40 es una violencia más bien atenuada. Y en los años 50, pues, digamos, los niveles de homicidios no son altos. En los años 50, aunque se empieza a notar en una zona en particular de Puente Nacional, se empieza a notar violencia a finales de los 50. Es la zona de la vereda de Corinto que limita con la vereda de Popoa. La zona de Corinto es liberal, la de Popoa es conservadora. En Corinto había un elemento adicional, y es que una gran hacienda de propiedad de los Pinzón, esa finca tenía unas 350 hectáreas. Los Pinzón le venden a liberales, pero también los conservadores quieren ocupar esa finca que se está desbaratando, que entre otras cosas es una propiedad agraria bastante inusual en la zona, porque realmente se trata de una región de pequeña y de mediana propiedad. Entonces el enfrentamiento ahí en esa zona está atizada también por un motivo de tipo económico. Alias El Diablo, el 20 de julio de 1959, hizo una masacre en Puente Blanco, inusual, en el sentido que mató decapitando a conservadores. Fueron 9 muertos conservadores y los echó al río. Al parecer él quería vengar la muerte de un familiar, y a partir de ahí se intensifica la violencia entre liberales y conservadores en esa zona de Popoa y Corinto. Y se intensifica además en todo el resto del municipio. Lo que viene posteriormente, así como masacre, es la masacre de la Cantarrana, que bien puede entenderse como una retaliación frente a la masacre de Puente Blanco. Frente a la masacre de la Cantarrana perpetrada por Efraín González, vendría otra masacre, que fue la masacre de La Doctrina, en una zona de Guabatá y Vélez, contra campesinos conservadores que se dirigían al mercado de Vélez. Esa masacre fue atribuida
a Carlos Bernal. Salvador González, primo hermano de Efraín González. El de camisa negra es Efraín González, alias Don Juan. El de camisa color café es Humberto Ariza, alias El Ganso Ariza. Y el de vestido color gris es David Ardila, alias Perro Topo. Los conservadores tenían el cabecilla que era Efraín González. Y en los liberales surgieron dos cabecillas, que uno era Ignacio Sánchez y el otro Carlos Bernal. Dormíamos en las noches en el Barzal y a la medida que iba amaneciendo regresábamos a nuestras casas. ¿Por qué? Porque esa violencia se hacía en la noche, especialmente en la noche, porque los instrumentos de violencia eran los propios campesinos, conocidos por todos, ¿cierto? Los policías que entonces habían traído de otro lugar, que en el día paseaban las veredas liberales para quitarle los cuchillos, las escopetas de visto a los campesinos, y en la noche seguramente esos mismos policías vestidos de civil con campesinos de la vereda vecina asaltaban las casas. Un liberal mataban hoy, pasado mañana van a un conservador muerto por ahí, gente inocente. A los torebios, gente que llevaba allá en el trapiche nuestro, gente humilde. Ahí mataban a los dos viejos, a una china, por nada, por ser conservadores. Y los mató Carlos o la gente de él. Gente humilde, sencilla. Los toribios que llamaba mi tío Saulo. Trabajadores allá en la casa. Y así gente humilde era la que parecía pues muerta. Le enviolaban a uno las mejores hijas delante de uno, las enviolaban, quemaban las casas, robaban ganado, de todo hacían, y callarse uno la boca. Le dicen, si van a dar cuenta, y fue pucha, dirnos a dormir a veces, cuando se rebotaba ese grupo de chumba, tocaba ir a dirnos lejos a acostarnos por allá en los montes. Y cuando eso registraba el Partido Liberal, el Partido Conservador, y eso por una camisa azul lo mataban a uno. Una camisa roja lo mismo me joda. Yo era de Popoa Norte y nuestros vecinos eran de la Popoa Sur. Nos separaba escasamente una cordillera. Y era una comunidad sola, con necesidades igualitas, con problemas de atraso sistemático igual para todas las veredas, tanto de liberales como de conservadores. Todos padecíamos las mismas necesidades, la misma miseria. No teníamos carretera, no había luz, no se conocía la luz eléctrica, no había escuelas, por ejemplo. En 1960 estaba muy prendida la violencia en Puente Nacional, muy prendida. Si ustedes quieren imaginar cómo era Puente, era un pequeño Berlín. Puente Nacional estaba dividido, las calles estaban divididas, unas calles para liberales y otras calles para conservadores. Los liberales se metían todos en la Cantarrana. El nombre de Cantarrana, supongo yo que lo sacaron de la cantidad de aljibes que habían casi en todos los solares. Aquí para abajo habían bastantes aljibes. Y entonces iba uno por ahí caminando y oía las ranitas cantando. Fue la principal calle del comercio porque ahí era la venta de los marranos. En toda parte encontraba
toda casa tenía su cantinita, la llamaban cantinas porque vendían guarapo, vendían chicha, cerveza, masato. Era la más comercial de Puente Nacional, era esa calle. Y almuercerías, la de Dionisia, la de Ninfa, la de María la Negra, la de María Jesús, la de Ana Elvia. Habían unas 6 o 7 almuercerías. Y aparte de eso había la chichería principal, que era la de Misia Pomiana. La de Misia Pomiana era una chicha famosa, que inclusive de ahí sacaron una canción que se llama Échele chicha por la ventana, no me destape que estoy sudando, y échele chicha a Misia Pomiana. Un día de mercado en la Cantarrana era una cosa extraordinaria, porque a pesar de la dureza que había una funeraria en casi toda la calle, porque casi todas esas calles les tocaba velar a sus muertos, la gente tenía una cierta capacidad de alegría. Estaban las rancheras a todo volumen, en todas esas puertas, de todas tienditas de esas tenían un tocadiscos con esos discos de 78 revoluciones que los hacían sonar a la máxima. Y bueno, y ahí, por eso nosotros no sabemos todas las rancheras, porque con eso nos dieron el tetero. El día 28 de septiembre de 1960 mataron a don Eustorgio Ariza. Ese día que mataron a don Eustorgio allá en la finca, yo me había venido allá, yo le dije a un amigo, le íbamos para el pueblo, yo me quiero ir para el pueblo. Dijo, no, yo no me voy hoy, me voy mañana. Y me vine solo. Me acuerdo con el camino, me encontré con ese señor que murió ahí, don Antonio Díaz, el que está el número de 40 años. Me encontré con él a mitad del camino, me dijo, José, ¿para dónde va? Le dije, Miquito, que ahí me decían, Miquito, ¿para dónde va? Le dije, para el pueblo. Y entonces nos acompañamos, nos vinimos juntos. Y llegamos acá, bien, cuando al otro día, al sábado, la noticia que han matado a don Eustorgio y han quemado la casa ahí donde yo estaba. Yo me salvé porque yo me vine de noche. Han matado a don Eustorgio. Entonces ya fuimos a traerlo, yo fui a traerlo, que me acuerdo cuando llegamos allá, estaba todo el ejército allá, y don Florencio Vanegas, el que murió ahí, llegó y espantó todo el ejército. Dijo, se van de aquí, no quiero saber nada de ejército aquí. Digo, mataron a mi compadre y ustedes aquí no se dieron cuenta a qué hora lo mataron. Entonces le dijo al ejército que se fuera y ellos se fueron. Entonces nosotros cogimos al muerto, lo echaron en unos guandos que hacen de esas de 2 varas y unos costales. Hicieron el guandos en unos costales y 2 varas y lo echaron. Y ahí nos lo trajimos para acá. Toda la gente ahí solos, sin ejército y sin nada, porque ellos no dejaron que el ejército nos acompañara porque tenían rabia, porque han matado a don Eustorgio y el ejército no se ha dado cuenta. Lo trajeron aquí a la Cantarrana, a una casa aquí bajando, que es la segunda, a mano izquierda bajando, era de ellos. Ahí lo trajeron a la velación. A las 5 de la tarde más o menos llegamos del cementerio, toda la gente que sale del cementerio se viene para la casa donde velan a la persona a hablar, ¿sí? Y a tomar tinto o algo, llegan todos a la casa. Y así fue, toda la gente llegó, mucha gente, esta calle estaba colmada de gente, todos hablando, dándole sentido pésame a todas las familias que vinieron de Bogotá y todas esas partes. Cuando eran ya las 5 y media de la tarde, cuando subió don Luis Velasco y la señora, él estuvo hablando ahí con todos nosotros, habló y todo, entonces subió y se fueron. Como a las 7 de la noche. Entra la señora Encarnación Pinzón, por esta calle entra llorando y gritando, contando de que le habían matado a su marido y le habían incendiado la casa. Al oír estos lamentos, salimos todos los de las 2 calles a averiguarle cómo habían sido los hechos. Y entre los que nos encontrábamos estaba uno de los líderes liberales llamado Florencio Vanegas. También se encontraba Servilio Camelo, otro líder, que tenían la costumbre de que cuando mataban a alguno en el campo ellos se iban a traerlo
Y en el momento en que él dice que quienes se van conmigo y quienes se quedan, empiezan las ráfagas de Maxen y de fusil, y él cae muerto, y al mismo tiempo caen 10 personas más. Que si esto hubiera sido plano, habían habido más de 100 muertos, más. Gracias a la inclinación de la calle, porque ellos pusieron la masa en arriba en 3 patas, y entonces por eso fue que mucha bala cayó por ahí en el parque, porque se fue vía aérea, no se vino rastrera. Donde se venga rastrera, la matación había sido muy inmensa, sino por la altura que usted puede ver, se la pusieron en ese barranco alto, pues lógico, la bala se vinieron muy altas, y por eso que murió, no mataron tanta gente, sino donde habían más de 200 personas, ¿cuánta gente hubiera muerto? Esta calle estaba llenita de gente, colmada. Y nosotros éramos como 14 hermanos, mi papá y mi mamá, y solamente a una hermana le pegaron un tiro en una pata. De resto a nadie le pasó nada, y todos estamos en la calle, mirando caer la gente y cómo se quejaban algunos, otros llamaban que a dónde se metía. Entonces mi papá estaba con un señor Rubén ahí tendido detrás de una escalera que hay allá al frente. Entonces mi papá le dijo a Rubén, la puerta de mi casa está abierta. Entonces dijo, metámonos allá. Entonces mi papá voló de la calle adentro al andén, alcanzó a entrar a la puerta. Le hicieron como unos 5 tiros, pues no le pegaron a él. Y Rubén fue a hacer lo mismo. En cambio a él sí lo atravesaron de lado a lado y ahí quedó muerto sobre el andén. Ametralladoras que colocaron allá al frente, según una señora que me contó después, allá al frente de mi casa, ahí en el barranco. Y cogieron hacia abajo y fueron a matar gente que había, allá donde se ve esa bicicleta, 1,5 cuadras. Tuvieron un alcance de 1,5 cuadras porque allá hirieron y mataron gente, porque Mateo Hernández, él salió allá a la voz del grito de la señora y cayó muerto allá. Y heridos ahí hacia arriba. Y otro chino ahí abajo también muerto, un tal Armando Fajardo. Cuando entré aquí estaba esa niña Clara Isla Camacho que lloraba ahí en el piso. Decía, no me dejen morir, no me dejen morir. Al momentico se cayó y quedó muerta ahí. Y ya fue cuando salimos a la calle, ya pasó un poquito el tiroteo, y entonces ya salimos. Pero ellos no se habían ido, ellos estaban ahí porque cuando empezamos a recoger los heridos abajo, fue cuando mataron a Mateo allá. Él salió allá donde está Ramadura a preguntar qué había pasado. ¿Y esa totazón qué es? Entonces le estábamos contando cuando otra vez esa ráfaga tan berraca. Y pero ellos lo mataron a él. Allá en los tiros hay como cuando está cayendo granizo. Porque fue mucha la bala que hicieron. Al otro día recogí, le estaba contando, media carretillada de una carretilla de cascarones de las armas que dispararon. Media carretillada recogí. ¿Cuántos tiros harían, se imagina usted? El teniente Gómez, que posteriormente lo mataron yendo para la capilla en una emboscada, como a los 6 meses lo mataron. Y el capitán Rojas, y el mismo sargento que vino ese día, que apareció esa mañana, el primer día, o sea el viernes, estoy hablando del domingo. Le dijeron, bueno señorita Marta, usted tiene que ir mañana lunes a rendir declaración. Le dije, claro, con mucho gusto. Entonces allá ya estaban las declaraciones de mucha gente que de aquí había sido el que yo los había tenido aquí. Bueno, a mí me salvó la declaración de una señora como de 80 años y tal vez más, que era de Floriana y se habían venido de por acá, de por allá, y tenían un ranchito aquí arriba, y ella bajaba los viernes a dejar el horno listo, cargado de chamisa para... Le ayudaba ella una tal Rosalina Lineros a hacer el pan. Bueno, eran las 7 de la noche. La señora subió, se llamaba Verónica Vanegas. Y cuando iba llegando, así una distancia más o menos de unos 3 metros, porque como eso era oscuro, porque no había aquel foco, sino estaba era aquel, entonces no, ve hacia arriba, ve hacia abajo, pero de para arriba no ve. Cuando se sorprendió, cuando yo di la aclaración, la señora ya la había dado. Y como ahora hay unos 3, 4 metros, tal vez 3 metros o 2, les dijo, no me vayan a matar.
Entonces ella que pasa y le dijeron, nosotros no matamos viejas hijos de putas. Y ella pasó y soltaron las ráfagas porque la señora hizo ruido, ¿sí? Hizo ruido. Y entonces de pronto alguien alerta abajo. Y ella quedó toda chispoteada todo esto. La cara toda bronchosa de esquirlas, bueno, en fin, o piedra que saltó. Y pasó y ella me dijo, habían 2 a este lado y 2 acá. Y tenían un aparato acá y otro acá. O sea, 2 metralletas al tiempo las dispararon. Hubieron aquí, quedaron 10 muertos y como 20 y pico de heridos que llevaron para Vélez, Bogotá, para Socorro, para todo lado. Esa gente murió por allá y los sepultaron en Bogotá, los sepultaron en otras partes. Y esa gente no está aquí. Aquí están los sobresalientes, ¿sí? Los más nombrados. Ya después ya llegó el ejército y ya empezaron por aquí desde la esquina, porque ellos no se arrimaban aquí, sino por ahí desde la esquina hacían tiros por lo alto, pero tampoco era a quien le apuntaban por allá por el aire. Pero hacían tiros por allá desde la esquina. Y ya como a las 10, 11 de la noche ya empezaron a entrar. La gente ya empezó a salir también de las casas y a agruparse otra vez ahí a hablar y a mirar los muertos y a recoger cada uno a sus familiares. Había ejército. Esa noche había ejército en Puente Nacional. Y el ejército estaba allá en la calle, en la calle que va hacia el cementerio. Cuando llegaron era tardísimo. Ya habían asesinado. Llegaron después, hubo la balacera, el ejército todavía no aparecía. Tiempos para que apareciera. Pero realmente hubo una demora que siempre quedó la duda de si el comandante había sido manipulado. Frente a la responsabilidad de los hechos de violencia, hay que primero plantear que hubo actos omisivos y actos activos del ejército como responsable del proceso de violencia. 1. En esos mismos años habían discusiones en prensa e incluso en el Parlamento sobre por qué los bandidos aparecían uniformados con el mismo uniforme del ejército y con las mismas armas. ¿Por qué Efraín González tenía ametralladoras Maxim? Se hablaba de un tráfico importante de armas, no solamente en esa zona, sino a nivel del país. En 1961, un alcalde foráneo, no de Puente Nacional, denunciaba que Carlos Bernal había estado tomando en el pueblo, que había llegado en su caballo blanco, que había echado tiros y que el ejército no había hecho nada. Aparte de eso, señalaba que el capitán Gómez le entregaba una contraseña a los liberales para que sus armas no fueran decomisadas. Los hechos de la Cantarrana sensibilizaron al país y por varios días la prensa de entonces, si ustedes van a los periódicos de los años 60, de octubre del año 60, una semana o más, con titulares, espantado el país del episodio que había acontecido, de que un grupo de bandoleros instalaron unas armas en la cabecera de una calle después de haber hecho una sistematización para consumar el delito, y dispararon a toda la gente que estaba en la calle, porque estaban seguros, tenían la certeza que cualquiera que muriera allí era enemigo, porque era liberal. Hacia los años 50, en Colombia, se produce un fenómeno de partidización de las instituciones políticas, específicamente partidización de la policía, del ejército e incluso de la rama judicial. Básicamente es alrededor del gobierno de Laureano Gómez que ocurre este fenómeno.
Investigaciones siempre, las investigaciones exhaustivas, que siempre acontecen en este país, pero no, yo que conozca no hubo nadie que fuera a la cárcel, que fuera investigado por haber participado materialmente o por haber facilitado que acontecieran semejantes barbaridad. Eso no hubo, nadie, pues seguramente sí hicieron expedientes y seguramente cuando encontraron las pruebas para poder juzgar a alguien, pues las trastocaron, pero yo no he oído, no tengo conocimiento de que haya habido una sola persona presa por eso, o por lo menos investigada con seriedad. No. Además, la calidad de los muertos no ameritaba tanto esfuerzo. Si hablamos de responsabilidades, tenemos que señalar pues que ambos partidos tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la violencia bipartidista en la zona. Esperamos que no vuelvan a salir personas así, con esas ideas tan absurdas, con esas mentalidades que no llevaron sino a un caos social. Que ya hoy, por ejemplo, le cueste mucho trabajo a la gente que mueve los trapos liberales y rojos y azules y coger sus votos. Hoy se pelean, es el presupuesto del municipio. Tienen un interés diferente. A ver quién se coge el presupuesto para hacerse rico durante 3 años o 4 años de alcaldía o no sé qué. Realmente hoy la lucha es una lucha más económica que de partidos.